¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Me he leído un libro ahora, así es que voy trotando, saltando de género en género. Me ha tocado el teatro. ¿Cuánto hacía que no me leía una obra teatral? Y me he leído una maravillosa. Antón Piñeiro es el autor y el libro se llama El Reincidente. Os leo la sinopsis. Hay rutinas que matan despacio y otras que sin darnos cuenta nos están salvando. Matías es un hombre mayor que vive entre libros, manía y silencio. Viudo, terco, entrañable y algo perdido, intenta cuidar de su nieta Maya, una adolescente que pasa el verano colgando de la noche y escapando de sí misma. Entre el reproche, complicidad rota y afectos malentendidos, ambos intentan convivir sin saber que el amor, el miedo y la memoria están a punto de estallar. Porque esta no es la historia de un abuelo y su nieta, es también la de Lucía, una asistenta que sabe más de Matías que lo que él mismo sospecha, y de Cintia, una vecina que tal vez es algo más que una vecina. Es la historia de quienes aman mal pero aman, de quienes callan lo que duele hasta que ya no se puede más, contada con una aguda mezcla de humor cotidiano y hondura emocional. El Reincidente va de menos a más, empieza como una comedia entrañable y termina como un drama que desarma, donde la realidad se vuelve turbia y lo que parecía claro se desdibuja, porque cuando el pasado aprieta, el presente tambalea y hay amores, rencores y fantasmas que nunca terminan de irse. Una obra para leer en voz alta, dejarse tocar y recordar a veces que a veces hablar solo no es tan distinto de hablar con quienes amamos. Una obra brillante. Yo he disfrutado mucho, Ya, como he dicho antes, hacía mucho tiempo que no leía una obra de teatro. Un hombre maduro recitando a Becker en el salón de su casa como si quisiera invocar algo que se le ha escapado de las manos. El amor, la juventud, el sentido de estar vivo o la posibilidad de empezar de nuevo cuando ya nadie espera que empieces nada. El Reincidente, este libro de Antón Piñeiro, es una pieza teatral que se mueve con soltura entre la comedia, el drama y un tipo de inquietud que va creciendo sin hacer ruido. Arranca desde ese lugar tan humano, la rutina de un jubilado, la soledad, el deseo de sentir algo otra vez, y va desplegando una historia que acto a acto se vuelve más oscura, más tensa y más emocionalmente peligrosa, porque lo que empieza con cartas románticas e ironía doméstica termina en un territorio serio: la culpa, la herida familiar, el autoengaño, la violencia y el peso del pasado, y todo ello con una estructura clara, como no podía ser de otra manera, acto primero, segundo, tercero, que convierte el texto en un mecanismo de precisión. Lo que se va sembrando al principio vuelve después con la fuerza exacta para arrasarlo todo. La obra empieza en una casa cuidada pero con cierto abandono, un escenario que ya dice mucho el protagonista sin necesidad de explicarlo. Matías, un hombre mayor sentado en su sofá con un libro en la mano, las rimas de Becker. Entra una voz, discuten poemas, él duda, se ridiculiza, se excusa y entonces aparece una primera clave. Matías está recibiendo cartas anónimas, cartas que han alterado su rutina y le han puesto el corazón a trotar otra vez, aunque le dé vergüenza admitirlo. Aquí el lector disfruta porque el autor acierta de lleno con el tono. El arranque no es grandilocuente, es cotidiano, incluso gracioso. Hay humor en la forma en la que Matías intenta aparentar indiferencia mientras se muere por dentro por la curiosidad y la expectativa. En ese primer tramo aparece Lucía, la asistenta, que funciona como un motor dramático, como confidente, como espejo irónico y como personaje con fuerza propia. No es la criada simpática. Tiene carácter, tiene mirada y tiene una manera de pinchar al protagonista que da ritmo y vida a los diálogos. Como lo conoce, lo lee y lo desarma y le dice una verdad que ya apunta al conflicto que ya apunta al conflicto principal. Matías es demasiado blando con su nieta, aguanta demasiado y no sabe poner límites. Ese detalle, que parece casi una conversación sin más, se convierte en el primer aviso serio de la obra. Aquí va a pasar algo con esta familia y no va a ser bonito. La obra deja claro desde el principio su dramatis personae, lo cual ya define el texto teatral clásico y ordenado. Matías, Amaya, Lucía, Cintia, Mónica, Miguel y Rafael, cada uno con una función reconocible, pero no plana. Matías, el protagonista, de los que se sostienen solos la escena, tiene humor, ironía, vulnerabilidad y contradicción. Un hombre que se declara retirado de todo. Yo ya no estoy para estas cosas.
mientras fantasea con bombones, poesías, citas y mujeres misteriosas, el típico personaje que te hace sonreír y justo por eso te puede dar miedo después cuando el texto empiece a gritar. Matías quiere una vida tranquila pero también quiere sentirse vivo. Y esa grieta es el centro de la obra. Lucía, fantástica como personaje, irónica, con nervio, con cercanía, que roza lo íntimo. Y una tensión clara, muy bien manejada con Matías, porque se nota que hay algo que ninguno verbaliza del todo. En el segundo acto se revela que Lucía estudió psicología y dejó la carrera porque se quedó embarazada. Esto le da biografía, peso y tono más humano, menos caricaturesco. Y su presencia en la obra va evolucionando hacia algo extraño. Algo que el lector va notando, aunque Matías se resista. Amaya, un personaje actual, joven, libre, provocadora, con un punto cruel, pero también con una herida y una confusión que se van haciendo cada vez más visibles. Al principio es la nieta fiestera, que llega tarde, discute y revienta la paciencia del abuelo, pero enseguida se revela el conflicto emocional. Amaya es una chica que juega al límite porque está buscando identidad, deseo, autonomía e incluso afecto, y lo hace a golpes. La obra mete ahí una cuestión delicada que no voy a spoilear, pero me parece muy valiente. Choque generacional, ahí lo dejo. Cintia, personaje que llega como la vecina y se convierte en la posibilidad romántica, pero también un espejo que deja al protagonista expuesto. Y también hay giros. Miguel y Mónica. Bueno, ahí lo dejo. No voy a hablar de ello. Un buen chico, que quizá tenga una cara escondida, contraste y Mónica, catalizadora. Su aparición en el acto 3 es directa. Es una trama que va de comedia doméstica a drama oscuro. Al principio, contado con chicha. Matías recitando poesía, intentando adivinar quién escribe cartas románticas que le llegan el día 5 de cada mes. Entre medias, el conflicto doméstico Amaya. La nieta borracha, llega borracha, discuten. Matías amenaza con cerrar la puerta y Amaya lo manipula emocionalmente. Ahí entendemos los lectores y los espectadores que esto no es un abuelo cascarrabia y una nieta traviesa, es una batalla. Matías intenta poner límites, pero quiere cariño, hace planes con ella y ahí empieza todo a desatarse. Matías fantasea con el amor, por ahí lo dejo. Creo que es una mezcla deliciosa entre ingenuidad, necesidad, ridículo. Hablo de Matías, ¿eh? Y bueno, creo que hay un giro psicológico y un misterio real en la obra. ¿Quién escribe las cartas y qué le pasa realmente a Matías? Lo vais a descubrir y os va a gustar, porque la obra con inteligencia, y eso es obra, valga la redundancia, del autor, empieza con un enredo romántico y acaba deslizando algo inquietante. Ahí lo dejo. El acto 3, ¡fua! Lo mejor del texto, drama sin maquillaje, sin concesiones. Brutal. Y contado con una frialdad efectiva. A veces el horror ya no está en la sangre. Y el estilo, todo se lo debemos al estilo del autor, de Antón Piñeiro, ritmo, ironía y diálogos con veneno. Manejo del diálogo, frases que entran con humor y salen con carga dramática. Matías es un personaje que dispara ironía como mecanismo de defensa. Amaya se protege con cinismo. Lucía se protege con carácter. Cintia se protege con deseo. Y Miguel, con una corrección que quizás se rompa, ¿eh? El texto tiene un ritmo teatral real, de escena que respira en boca de actores y además sabe hacer algo muy difícil: cambiar de género sin que chirríe. Y eso, de nuevo, es un logro del autor. Una comedia doméstica, así empieza, drama familiar, gira hacia lo psicológico y termina... Bueno. Y así, aún así, todo cuadra. El Reincidente, en definitiva, es una obra que sorprende porque deja pozo, no simplemente entretiene, y lo consigue. Bajo la apariencia de enredo romántico, se esconde una historia que habla de cosas incómodas. De la soledad, de la segunda oportunidad, la familia como lugar de guerra, la violencia y la fragilidad de la mente, sobre todo cuando aparece el pasado. Matías es un hombre, un gran personaje, un hombre enfrentado a su peor enemigo, su propia repetición, su reincidencia. Y ahí lo dejo. Enhorabuena al autor y te seguiré de cerca.